reflexiones con parte. Bueno, pues voy a dar la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta segunda parte de la charla que nos va a dar Gustavo Cárdenas, ex presidente de ICF Colombia durante más de 3 años. 4 años estuviste. Y bueno, muchas más cosas que pone en su currículum. Él viene de un bagaje de hacer muchas cosas diferentes, siempre muy innovador, y ahora en el mundo del coaching integrando, y sobre todo es un motor que impulsa muchísimo el coaching, sobre todo en Latinoamérica y en el habla hispana. Adelante, Gustavo, todo el tiempo Gracias. para ti. Yo soy el único loco que se ha hecho reelegir para una presidencia de ICF. Y se agradece. Y con burla digo, yo tengo más horas haciendo webinar que horas de coaching. Pero a la postre eso me ha servido para conocer muchos aspectos del coaching y verlos de muchos lugares. Y para los que van a ver la grabación, como ponerlos en contexto, antes de empezar a grabar estábamos recogiendo el dónde están las personas que participan en esta charla y dado el nivel de todos que estamos por el PCC, y voy a tomarme unos minuticos para hablar del tema de las agremiaciones y estábamos conversando de cómo a nivel mundial más o menos el 2% de coaches en el mundo están agremiados a alguna asociación, bien sea la IEC, la FICOP, la OCC, en fin, las que haya, el porcentaje es muy bajo y eso, les estaba comentando, nos tienen un riesgo y nos tienen una debilidad profunda y amenazas grandes. Y quería comentarles, no sé hasta dónde ustedes, en la historia del formalismo, del desarrollo del coaching, lo que nos está pasando. En España, no sé si Virginia, tú estuviste al tanto de hace un par de años, cuando lanzaron desde el gobierno español un programa que se llamó Comprueba. Comprueba fue algo que salió de 2 ministerios, no recuerdo de cuáles en este momento, identificó más o menos 270 o 170 pseudociencias. De esas pseudociencias empezaron a trabajar con 70 y dentro de esas quedó el coaching, como una pseudociencia de que el gobierno no podía contratarlas en su momento. Después hubo el cambio de gobierno y creo que eso se acabó. Y parte de la salvada que tuvimos los coaches ahí, o el coaching en España, tuvo que ver que como el tema era tan difuso de qué hacemos y qué no hacemos y que raya con muchas de otras ciencias, con la psicología, con la medicina, esa conversación fue muy interesante. Pero al margen de eso, habían comentarios de qué había en el fondo de eso. Y en el fondo de eso comentaban intereses económicos. El coaching hoy por hoy está moviendo muchísimo, muchísimo dinero. Uno ve los estudios de ICF que solo se limitan al ámbito organizacional. Y solo en el ámbito organizacional son millones de dólares los que está moviendo el coaching en el mundo. Y, y cuando se mueve tanto dinero, a alguien se lo están sacando. Y alguien decía, es que las farmacéuticas en cierto momento, cuando alguien coge un buen proceso de coaching o alguna de estas metodologías, deja de consumir medicinas y eso está afectando ciertos bolsillos e intereses económicos, y el financiamiento para llegar a una política y a una ley como esa requiere un músculo económico grande y parece que por ahí se movió. Eso paró. El año pasado en Brasil hubo una ley o se está tramitando, la verdad no le he hecho seguimiento, para criminalizar el coaching. Criminalizar el coaching. ¿Por qué salió eso? Porque alguien estaba descontento o tuvo una mala experiencia de coaching, eh, tenía los contactos, tenía la forma de hacer tramitar una ley y eso llegó al Congreso de Brasil y se estaba debatiendo. No sé en qué paró. Lo último que supe es que, bueno, se hizo un lobby, ICF Global estuvo allí apoyando la defensa de lo que hacemos y más o menos eso se estaba decantando para que las universidades cogieran la regulación del coaching. No sé en qué está eso en este momento, pero hola, mi Luz, ¿cómo estás? Ahora me cuentas cómo te fue. Eh, Hola, sorry, mil disculpas. Buenos días a todos. eh, y allá se está trabajando en eso, criminalizar el coaching y eso se está suavizando. En Argentina hay varios intentos de formalizar el coaching
y el Colegio de Psicólogos ha sido redundante. Creo que el proceso en Argentina tiene que ver porque los diferentes estados tienen que tramitarlo. Creo que en la provincia de Córdoba en algún momento se trató de formalizar el coaching ontológico, y eso lo frenaron los psicólogos. En Perú hace ya creo que 3 o 4 años el Colegio de Psicólogos de Perú sacó un comunicado bastante fuerte donde hacía referencia al coaching como pseudociencia y patatá, 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 ¿va? La gran dificultad que tenemos los coaches para enfrentar todo esto tiene que ver con que como no estamos agremiados, pues es muy complicado que nos tengan en cuenta. Aquí en Colombia hemos hecho lobby para generar una política pública y sacar una ley de coaching, regularnos. Cuando vamos al Congreso ya hemos tenido 2 o 3 reuniones con diferentes sectores. La gran pregunta que nos hacen, bueno, ¿y ustedes cuántos son? Pues agremiados 100, pero tenemos un montón de gente. O sea, realmente tú me estás hablando por 100 personas. Para 100 personas nadie te tramita una ley. El día que ustedes se agremien, nos dicen a nosotros, el día que ustedes tengan una agremiación fuerte, que tenga alrededor de unas 5.000 personas, fácilmente ustedes podrían trabajar en una política y una ley de coaching. Mientras tanto, esta dispersión también hace que cualquier cosa sea coaching. En este momento, en ninguna parte del mundo, ningún estado ha reconocido el coaching como tal. Es decir, que cualquier cosa es coaching. Hay algunas aproximaciones. En Argentina, Elena Espinal tiene un programa, pero es el programa que está avalado por el Ministerio de Educación. Es el programa, no el coaching, no las competencias. En Francia, al 2000, se creó un sindicato de coaches. Un sindicato de coaches donde estaba ICF Francia y 2 organizaciones más. Pero este sindicato no formalizó el coaching. Lo que hizo fue que el Estado reconozca que hay unos locos que se llaman coaches, pero no está formalizando ni la definición de coaching, ni competencias, ni códigos de ética. Es un gran avance, obviamente, porque hay un Estado que dice, aquí están los muchachos. eh, eh, Aquí estuvimos tratando de mirar ese modelo. El gran inconveniente con esto es que no sé, en Sudamérica, aquí en Colombia, cuando alguien dice que es sindicalizado, eso es mejor écheme, agárreme a patadas, pero yo que voy a contratar a un sindicalista de coach, o sea, no hay ni peligro, o sea, que esa opción la historia cultural está cerrada. De pronto en algún momento, si se presenta algo como lo de Brasil de criminalización, habrá que recurrir a esa figura para poder tener voz y voto frente a un Estado. Pero de ahí la importancia de lo que hace ACTO, de lo que hace ICF. A veces nos quedamos con la conversación pequeñita con respeto le digo, de que cuesta mucho, de lo que sea, pero es importante que nos agremiemos para tener una voz sólida y podamos darle rumbo claro al coaching. Si no es la ICF, por eso digo, más allá de la invitación a ICF, hay otras agremiaciones, está la IAC, está la FICOP, está la MSC, eso sí hay que mirarlas porque también hay otra moda en el coaching, y es que quien tiene una tía en España, un sobrino en México y una ex esposa en Argentina, forma la Confederación Mundial de Coaches, porque tiene 4 direcciones y entonces caemos también el coaching está dando para todo. Entonces, Gustavo, afíliense. tienes 2 preguntas aquí, en Carla Termino y la Alba. idea y bueno, listo. Dale, Albita, que levantaste tú la mano primero, dale. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís de que tenemos que estar unidos, ¿no? Y formando parte de alguna de las comunidades. Ahora, yo siempre he escuchado a la ICF decir que la profesión tiene que mantenerse autorregulada. Y yo digo, bueno, pero si la profesión se mantiene autorregulada, entonces no tenemos esas posibilidades, como tú decís, de recurrir o de que se pueda establecer como una política pública, ¿no? Entonces, muchas veces me he preguntado eso y la verdad no termino de comprenderlo. ¿Tú qué pensás al respecto? Albita, y aquí hay que distinguir varias cosas. Cuando empezamos a conocer la ICF, la vemos como un todo, y creo que esa es una visión errada. ICF son 2 cosas: la global, Estados Unidos, que con respeto y espero que se entienda lo que voy a decir, es un negocio. Y cuando digo es un negocio, ellos se dedican tienen un producto
De ese producto tienen 3 subproductos que se llaman definición, competencias y código de ética. Y a partir de ahí credencializan y acreditan escuelas. Ellos a eso se dedican como global. ¿Mm? Y por eso están cogiendo tanta fuerza, porque son los que más han llegado a diferentes países en el mundo y es como lo que se está aceptando como definición, código de ética y competencias. De hecho, si ustedes ven, ICF es la que más, es la más antigua, la más tradicional. La mayoría de agremiaciones cuando nacen o con el mismo modelo de ICF y las competencias son muy parecidas. Son 7, 8 competencias, las definiciones van en el mismo sentido y está bien. Preocupémonos el día que la FICOP diga una cosa y la ICF diga otra, pero ese es su negocio. Ahora hay que entender el mundo de los capítulos. ¿Cuál es el mundo de los capítulos? Sí, ok, por un lado tienen la responsabilidad del acuerdo con la global de promover a la ICF y sus productos, credencializar y acreditar escuelas, pero por otro lado, los capítulos son independientes y autónomos y ahí es donde surgen esas conversaciones. ICF Global nunca ha dado directrices en si formalizar o no formalizar. Entiendan algo, no es mi negocio, capítulos. Yo con ustedes tengo un acuerdo y mi acuerdo tiene que ver con que si ustedes venden una afiliación yo les doy un dinero y hasta ahí llego yo. Lo que pase dentro de los países es problema de ustedes. Yo les doy el sello y ustedes verán cómo desarrollan ese sello en cada uno de los países. Y ahí donde en cada país se abren conversaciones diferentes, depende de quién sea el presidente. Y entonces hay unos presidentes y unas juntas que dicen, oiga, no queremos autorregulación. Oiga, sí queremos regulación. Lo que hace Francia cuando dice montémonos en un sindicato y que el Estado nos avale, quiere decir que hay una conversación diferente allí. Cuando en Argentina alguien dice voy a formalizar el coaching ontológico, hay una conversación allí diferente. Pero más allá de que si se autorregula o la regula el Estado, esos son los espacios de conversación que son importantes, donde se genera la importancia de estar agremiados. De decir, yo hago parte del capítulo, por ejemplo, en mi caso de Colombia, abramos la conversación en Colombia porque ICF Global no va a decirme qué hacer en Colombia con los coaches. Eso es una responsabilidad de los coaches de Colombia, de cómo decidimos seguir. Entonces, creo que ese es el teléfono roto que hay allí. Es que estamos esperando que la Global diga algo que nunca va a decir. Global no va a venir a Colombia ni a ningún país del mundo a regular. Ahora, Global sí apoya las decisiones de los países. Y te pongo un ejemplo, esto de políticas públicas y demás, creo que en Italia o en Portugal ya están avanzando y ICF Global, ¿qué te dice? Oye, si tú quieres utilizar mi know-how, es decir, las competencias, mi, mi definición y el código de ética como parte de ese documento que hay que redactar, háganlo. A nosotros en su momento, nosotros hicimos la consulta con ellos, dijeron, cójanlo, no tenemos lío, genial que cojan nuestras competencias y las formalicen, no hay lío. Si es la decisión del capítulo de Colombia hacerlo, háganlo. Yo tengo un acuerdo comercial con ustedes, ustedes son autónomos, yo no regulo el coaching, yo no soy un ente rector y creo que esa es la otra conversación de muchas personas que creen que las agremiaciones son entes rectores. Las agremiaciones son entes privados y lo privado no regula lo público. No sé si con eso te contesté, Albita. Sí, gracias. No sabía esta independencia del capítulo con relación digamos, a esta posición de la global de mantener la profesión autorregulada. O sea que entonces, digamos, depende más bien del capítulo y del presidente de turno que promueva o no, de andamiento o no a las sugerencias de los miembros. En mi caso, 4 años de presidente, dijimos, vamos a formalizar, vamos a hacer el trámite de política pública, porque en la junta que yo manejé hacia eso, abrimos conversaciones y la global me dijo, ok, perfecto, pues es la decisión del capítulo. De hecho, cada capítulo tiene una organización jurídica independiente. Es decir, yo aquí en Colombia soy una fundación, me rijo por las leyes de Colombia, tengo un acuerdo comercial con ICF Global donde yo manejo la marca ICF Colombia. Ellos crearon mi marca ICF Colombia y tengo unos reglamentos y unos lineamientos para usar ese sello de ICF Colombia bajo normas éticas, pero en ningún momento dicen regulamos coaching en Colombia, ustedes son independientes y autónomos. De ahí cuando arrancó Colombia hizo los 1500 webinars que ha hecho, hacemos coaching entre pares y va eso. Cada capítulo es independiente, autónomo, la región es independiente, autónoma. Latinoamérica dijo el caso de coaching entre pares, Global tiene su programa, vale $50. Latinoamérica dijo, hacemos el nuestro, lo hacemos gratis
Global, ¿qué dijo? Nada. Si eso me aumenta afiliaciones, bienvenido. Carlita, dale. Un poco no sabía yo tampoco esto, y me encantó lo que trajiste, porque de alguna forma el por ahí no adherirme es porque siento que soy parte de un negocio, o sea, no era apoyando al coaching acá, o sea, sí comparto esto de afiliarnos y que tenemos que estar agrupados los coaches en general, pero desde el capítulo Argentina siento que hay un montón de cosas que se hacen y que me gustaría ser parte, pero a la vez sentía como que de ICF Global era como miembro, ¿para qué? ¿De qué? O sea, es como adherirme a un negocio, a una membresía, ¿para qué? Ahora que traes esta separación, como que me suma, me da ganas de incursionar, averiguar y incursionar más en el capítulo Argentina. Y lo que iba a traer también era, que no sé si este ICF Global, o sea, supongo que las membresías, porque a veces con esta variación de dólar, que todo es precio dólar, creo que en los diferentes países argentinos, por ahí países de Latinoamérica, se podría hacer algo como, no sé, adherirse es 3 conversaciones de coaching, 5 conversaciones de coaching, en lugar de estar adherido siempre a un valor dólar que a veces varía mucho según el país o la región para adherirse. Pero bueno, con esto que me traes. Carlita, mira, yo te pongo lo que me pasó a mí. Yo he aplicado para los board globales 2 veces, 3 veces y no cumplo el perfil. Ellos están allá, yo estoy acá, pero más allá de allá tienen claro para qué quieren la global. Sin embargo, eso no ha impedido que yo haya hecho los jueves de coaching, vamos por 1500 webinars, los coaching entre pares. Ellos respetan tanto la independencia y la autonomía, lo que ellos dicen, desarrollen su capítulo, desarrollenlo. En algún momento cuando yo llegué dije, voy a hablar con la FICODI, voy a hablar con la IAC, y alguien me dijo, ¿cómo se le ocurre si son la competencia? ¿La competencia de qué? No, es que aquí no se habla. ¿Quién dijo que no se hablaban? La global. Oiga, ¿global algún problema de que se hable con otra agremiación? No. ¿No? Mientras usted cumpla lo que está ahí en el acuerdo, de que no haga parte de otra junta, ¿no? Lo que está escrito. Todos sabemos cómo son los americanos. Está escrito. ¿En algún lado usted leyó que está prohibido que se reúna con otras agremiaciones? No. Entonces, ¿ya? Hay muchas conversaciones y les pongo otro ejemplo chiquitico. No sé si ustedes han escuchado el tema de que las conversaciones de coaching deben durar 60 minutos. Y hay escuelas que dicen que las conversaciones deben durar 60 minutos. Porque ICF dice que las conversaciones deben durar 60 minutos. O 30, así como estipulado, 30 minutos y hay que sacar la conversación. Sí, 30. ¿Dónde está escrito eso? En ningún lado. Las 11 antiguas competencias y las 8 competencias, que es el marco rector de lo que es una sesión de coaching, en ningún marcador te evalúan porque saques un acuerdo en 15 minutos o porque la sesión dure 60 minutos, en ningún lado. Lo que sí te dice la ICF es que si yo voy a aplicar para una credencial, en ese caso sí debe ser máximo 60 minutos. Y la razón esa es más administrativa que otra cosa. ¿Cuál es la razón administrativa? Aquí creo que hay 2 supervisoras de sesiones. A ellas las contratan por 1 hora. Y entonces dentro de mi contrato te digo que te va a mandar una sesión de 1 hora y te va a pagar 1 hora. Y entonces mi supervisora tiene la potestad que al minuto 60 dejó de escuchar. Si escuchó hasta ahí lo que quería escuchar, perfecto. Y si pasó, y si le faltó algo y está después del minuto 60, pues no te lo evalúo porque ICF me paga mis 60 minutos. Y entonces en el teléfono roto hizo carrera que las sesiones debían ser de 60 minutos. Porque la ICF dice 60 minutos. ¿Dónde está escrito? Muéstrame las competencias de ICF y dígame en cuál competencia, en qué marcador te evalúan tiempo. Entonces, en esto hay mucho teléfono roto porque la gente no conoce. Incluso hay presidentes y juntas de capítulo que no, como son los periodos tan corticos, no entienden el funcionamiento de la ICF y entonces arrancan a darle el ruido a que para ser mentor hay que tener un curso de mentor. ¿Dónde está escrito que hay que tener curso de mentor? La única condición de la ICF para ser mentor es tener una credencial vigente de PCC o MCC y en el caso de la CC que esté en su segundo ciclo, no te dice nada más,
no te pide curso, no te pide examen, no, que es que hay una página de mentores y hay que pagar $50 para irse con mentor. No, lo que te dice la ICF es que si tú quieres promocionarte como mentor, yo tengo un directorio como mentor, me pagas $50 y te incluyo. Entonces, hay una cantidad de teléfonos rotos alrededor de la ICF porque la gente no lee, no entiende y entonces lo transmite. Y entonces repitemos, no, que la sesión se demora 60 minutos y traumatizamos los alumnos porque sus sesiones no duran 60 minutos porque la ICF, ¿dónde lo dijo? Que el acuerdo hay que sacarlo en 15 minutos. ¿Dónde dice que el acuerdo hay que sacarlo en 15 minutos? Gustavo, yo he hecho capacitaciones con gente de MSC, o sea, donde te decían que la conversación, si superaba los 33 minutos, la ICF no la escuchaba. O sea, tenías 30 y 10% de changüí, digamos. La ICF, Olvídate porque ICF te la dejaba fuera. tú levantas la manito y dígame, oiga, señor MSC, ¿dónde está escrito eso? La ICF Global todo lo tiene escrito, por eso tiene cada competencia con un descriptor y además del descriptor tiene el marcador y si yo quiero saber qué debe pasar en una sesión de coaching, me remito a los marcadores. Quiero ir a CC, ahí están los marcadores, eso es lo que me van a evaluar. Y como te decía, es esa cosa del tiempo tiene que ver más con un tema administrativo de cómo contratan ellos la gente y cómo hacen el acuerdo con la gente que contratan. Si yo le dije que le paga 60 minutos, yo no le puedo exigir que me escuche una grabación de hora y media. Ahora, hay escuelas que hacen énfasis en eso porque al final el tiempo también de la sesión tiene que ver con la capacidad del alumno para hacer un acuerdo, el tema de profundización y patati, pero ya es otro tema. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? ¿Vale? Porque también incluso creo que hoy el coaching, digamos, también va hacia tener sesiones cada vez más cortas. Y en general, por ejemplo, te digo, estoy mucho en contacto con gente de Estados Unidos, ellos quieren sesiones de media hora máximo. O sea, los clientes, media hora máximo. O de repente si te contratan de algún lugar, las sesiones son de media hora. Ellos te dicen, la hora te la vamos a pagar tanto, pero las sesiones son de media hora. Entonces, ¿qué? Me cuenta algo con eso del tiempo también. Acuérdense que en el mundo hay corrientes de coaching. La latinoamericana o ontológica, la coactiva o norteamericana. En Europa está la existencialista, la de Víctor Frank, se me fue el nombre de esta, está la corriente espiritual oriental. ¿A qué voy con esto? ICF, como es un programa, es un paraguas grande donde caben todas estas corrientes. En Estados Unidos se escucha esa conversación porque la corriente coactiva es una corriente de mucha acción, de esos tienen que 13, que son como 15 marcadores y una cantidad de cosas que hacen que el tema sea muy, muy práctico y en las formaciones te exigen, es la corriente norteamericana que va muy con el estilo americano, muy organizacional, muy de acción y esa conversación es de allá. Tú hablas con alguien de la corriente latinoamericana avalada por la ICF, la ontológica es mucho más libre si se quiere. Tú vas a encontrar que son sesiones de hora y ratico, hora y cuarto, porque es muy latina, es muy charlada. De hecho, ahorita mucho ontológico a Estados Unidos porque les parece interesante la vaina. No somos tan... Y eso genera calor humano, tráete a alguien de la corriente espiritual. Lo que doy con esto, miren de dónde estoy escuchando lo que estoy escuchando. ICF es un paraguas grande y tiene que escuchar todo este ruido mundial. Y si, bueno, la corriente, los americanos dirán que por temas prácticos voy a pagar 30 minutos, ok, pero que ICF vaya a decirnos en algún momento la corriente, su sesión debe durar 30 minutos, eso es poner en cintura una cantidad de escuelas en el mundo y muchas ya le van a decir, yo no le jalo a eso. Mi estilo ontológico, por ejemplo, o sea, no hay forma de que yo en mi ontología, hay unas escuelas más que otras. Ustedes saben que igual el coaching también está en dos orillas muy grandes, ¿no? Desde la no directividad absoluta y radical hasta corrientes, sobre todo algunas escuelas ontológicas que rayan con la terapia o que son terapia. Entre la espiritual y ontológica y terapia. Y todo eso cabe dentro de ICF. Entonces, regular eso por la ICF no va a pasar nunca, o sea, no hay o sea, no, o yo, en este momento yo no veo la posibilidad de que entre el coaching no directivo radical,
el coaching ontológico, espiritual, terapéutico. Vayamos a decir, a partir de ahora todas van a ser sesiones de máximo 30 minutos. Eso no va a pasar, no es fácil que pase. Y como les digo, en el fondo global se maneja, es el negocio de unas competencias. Tienen que cuidar que todas esas voces estén escuchadas allí. ¿Va? Una cosa es el tema comercial, que claro, lo entiendo, y de pronto eso hará que el coaching coactivo y algunas de sus ramificaciones tengan cabida de entrar en algunas empresas que quieren efectividad y todo el tema. Perfecto, allá tendrá. Los latinos, el coaching ontológico, hay coaches que creen que el único coaching es el ontológico. Pues, nos vamos a quedar en sesiones de horita larguita, de horita cortica, porque somos amorosos, porque hacemos entrenamiento, porque nos abrazamos, porque y llegamos a resultados por esa vía. ¿Sí ves lo que estamos hablando? Yo no sé, Virginia. Sí, yo, bueno, dejamos que fluya. Si quieres seguir con, te quedaste, no me acuerdo exactamente en cuál, pero me parece que te quedaste en la de la escucha. Si quieres seguir. Vamos para una tercera, mi Virginia. Vale, pues sigue. Y retomando el tema, esa es la importancia de una agremiación, agremiación bien manejada. ¿Qué pasa en algunos capítulos del mundo? Es que creo que se enfrascan en conversaciones muy chiquitas. Hay capítulos que el presidente llega y el tema es la membresía y se preocupa por este tema de sobrevivir el capítulo y se quedan en el juego chiquito y el juego grande, que es esto que estamos hablando, de cómo desarrollo coaching, independientemente que si cojo, que si me autorregulo, que si lo regula esto, esa conversación es la trascendental. Y en la medida que los coaches hagamos parte de las agremiaciones y abramos estos espacios de conversación, es donde el coaching va a crecer. Ahorita no tenemos ningún espacio de conversación. Ahorita los coaches no estamos conversando sobre nuestra profesión, está en manos no sé de quién, del vaivén, de lo que, de todo esto, de todos estos talleres de liderazgo, del coaching, que no fue el nombre de este tipo de coaching coercitivo, creo que es ese. Vivencial, capaz que decís también. Sí, esto donde los cogen y que se vuelve multinivel y que tráeme dos y sale desnudo a la calle, grita viva Colombia, estás empoderándote de tu vida, salta del puente desnudo y tráeme 15 personas que lo hagan contigo porque te estás empoderando y tú eres una berraquera, pero no le digas a nadie. Tony Robbins. Estilo Tony Robbins camina sobre las brasas. Ya es una combinación de cosas. Lo de Tony Robbins ya maneja PNL, ya es otra cosa, hasta así, pero parte de lo mismo, que no hay un límite claro. Yo no puedo decirle a nadie en este momento usted eso no es. Alguna vez me pasó, créanme, yo cuando llegué a la presidencia yo me creía el ente rector del coaching en Colombia. Fue pucha, presidente del capítulo Colombia. ¡Ah! Uf, la logré yo. Y alguien sacó una publicidad, alguna cosa, yo le dije, eso no es coaching, usted es yo soy el presidente de la ICF y tal. Ah, tranquilo, Gustavo, no te preocupes, en el juzgado lo arreglamos. Oh. Abogado, Gustavito, papito, usted presidente de la ICF, dígame, ¿quién le da a usted la autoridad para decir qué es o qué no es coaching en Colombia? La ICF, y la ICF, ¿qué carajos es? Es el organismo más grande de coaching en el mundo. Tengo 40.000 afiliados y aquí en Colombia manda el Estado. Usted me muestra dónde está la ley, dónde está escrito que lo que yo hago no es coaching o alguna ley que regule el coaching. Si no me la muestra, usted me está calumniando, eso se llama injuria, usted afectó mi buen nombre. Ay, no, pero usted no se lo sometan a pecho, venga. Eso era una broma. O sea, dale para atrás, Gustavito, porque te va a tocar pagar una platica. ¿Mm? Eche para atrás, papito lindo. No, yo lo que dije es que desde la ICF, o sea, fue que usted no me entendió ese pedacito y salga a conciliar. Salga a conciliar. Entes rectores del coaching no existen en ninguna parte del mundo.
Y mientras nosotros no seamos fuertes como agremiaciones en cada uno de esos países, y ahí es donde la global no va a intervenir. La global ya hizo su tarea. Amigos míos, hijitos, yo ya les di ya les di una definición, les di unas competencias y les di un código de ética. Ya esa es su responsabilidad como coaches, mirar cómo desarrollan el coaching dentro de sus países. Yo no tengo ninguna autoridad, ninguna potestad para decirle a ningún país qué hacer o qué no hacer como coaching o como coaches. Eso ya corresponde que ustedes se reúnan entre agremiaciones y decidan el destino del coaching en cada uno de sus países. Si quieren mis competencias, imagínense ese papayazo, claro que las cojanlas. Imagínense que la ICF pudiera en todos los países formalizar su definición, pues genial para ellos, genial para todos porque hicieron un desarrollo grandísimo, pero eso es un tema de cada país y que sus coaches se reúnan a hablar. Pero mientras, lo que te digo, el 1% esté agremiado en nuestros países, estamos al vaivén de todo esto, de los colegios de psicólogos, y con toda la razón. Y con toda la razón. ¿Por qué? Porque cualquier cosa es coaching. En el único lugar donde no estamos peleando los coaches es en las organizaciones. ¿Y por qué no peleamos en las organizaciones? Porque hay un ente rector que se llama el dueño de la empresa. ¿Y qué pasa con el dueño de la empresa? Papito coach, papito psicólogo. En 2 meses yo quiero solucionado este tema. O me lo solucionan o se van ambos. Ah, no, venga, psicólogo para acá y entonces el coach le deriva al psicólogo, el psicólogo al coach y nos reunimos y trabajamos lindo porque hay un ente rector. En el coaching de vida, eso es la selva. Allá hay psicólogos mediocres, hay coaches mediocres, ya estamos agarrados porque no tenemos ese ente rector que debería ser el Estado. O una agremiación, en el caso de los colegios de psicólogos son entidades privadas. Aquí en Colombia el colegio de psicólogos es una entidad privada que el Estado reconoce y le dice, oiga, ustedes que ya se organizaron, miren a ver cómo se autorregulan ustedes y yo les doy el aval, es como un notariado. Aquí el psicólogo que se gradúa del colegio de psicólogos saca su tarjeta profesional del colegio de psicólogos y esa es una entidad privada que está avalada por el Estado. Allá, para mí, deberíamos llegar como coaches, un colegio de coaches que se encargue de autorregular y que el Estado lo reconozca para que haga esa función. Pero para llegar allá necesitamos agremiaciones fuertes. ¿Cuánto? Yo digo 3 por lo mínimo 3 en cada país, que cada agremiación aglutine un número significativo de coaches. Con eso se forma el colegio y se sigue adelante. Ese es el juego grande. Pero si cada país puede tomar las decisiones con respecto del coaching o de las competencias, pues también no hay como un organismo que pueda darle la unidad a todos los países, a todos los capítulos. Y eso también es importante porque si no quedamos en lo mismo, ¿no? Cada quien puede ir decidiendo para dónde y eso tampoco da unidad al coaching. Mi Gloria, y decía, mira que la ICF ya está haciendo ese trabajo. En el momento que los capítulos ya no son, o los países empiecen a trabajar con eso, la ICF, ACTO, yo creo que ACTO es una organización que con el perdón de Virginia está muy de agache porque ACTO está organizando escuelas, está organizando la academia. Nosotros en coaching no tenemos ese proceso investigativo. ICF tiene algunas cosas, pero investigación como tal, alguien se tiene que encargar de ese tema. O sea, ya las estructuras están, pero por falta de gente es que no funcionan ni hacen el trabajo que querían hacer. Donde ACTO pudiera aglutinar a un buen número de escuelas en el mundo, estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de investigación, de difusión de investigación. Incluso hoy en día el coaching no tiene una definición. Nos reunimos aquí 5, ¿a cuántos coaches? Hay 7 coaches acá. Les garantizo que sacamos como mínimo unas 14 definiciones. Sí, si me permite, Gustavo, eso que has dicho sí que es importante. Por eso le preguntaba antes a Carla que si estaba activa. Yo no sé si las demás tienen escuela de coaching. De todas maneras, ACTO no solamente es para escuelas de coaching, sino para cualquier coach que esté interesado en mantenerse activo y pueda colaborar.
tenemos varias comités y uno de ellos es el de educación, que yo soy la copresidenta, y es la que se ocupa de esto, de los foros, pero también se ocupa de hacer investigación y también se ocupa de la conferencia. Es muchísimo trabajo, tenemos muy poquitas manos y la verdad que queremos expandir la labor que hacemos en Acto en el mundo hispano, porque nos parece súper importante poder ayudar y poder llegar a muchísima más gente. Entonces lo que necesitamos son manos también que nos ayuden a expandir el buen coaching, la buena formación, el estudiar, porque es lo que dice Gustavo, para que la profesión tenga unas raíces científicas, hay que estudiar lo que es el coaching, la profesión del coaching. Hay gente por ahí que lo está haciendo, pero nosotros también podemos aportar. O sea que están todas invitadas a unirse, incluso como voluntarios el primer año es gratuito. O sea que tienen descuentos en la conferencia. Y mi correo se los puedo dar, y me pueden llamar, me pueden enviar un correo. Se los voy a poner aquí en el chat. Por favor, en el chat. Tal cual, gracias, Virginia. Dale, Albita, cuéntanoslo todo, no omitas detalles. Virginia, ¿qué tipo de investigación es la que están haciendo? Pues ahora mismo estamos justo empezando con el subcomité y lo que hacemos es investigación sobre la profesión del coaching. O sea, saber cuántas corrientes hay en el mundo, qué nos diferencia de otras profesiones, qué es claro, hay tantísimo y no es una cuestión de esto sí, esto no, sino es una cuestión de ver qué es lo que verdaderamente nos hace únicos, ¿no? Qué es lo que, porque cuando una profesión empieza como empezó esta, que no está ni regulada ni nada y no es una pata de algo como quieren que seamos, ¿no? Pues nos tenemos que distinguirnos de alguna manera y poder seguir por ahí, pero para eso es lo que dice Gustavo, nos tenemos que unir y tenemos que trabajar todos hacia un mismo lugar y encontrar los puntos en común, no pegarnos, no decir esto sí, esto no es decir, a ver tú qué es lo que tienes y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Yo invité a Leonardo Ravier en enero, estuvo aquí, que él ha hecho la tesis sobre la teoría general del coaching, que estuvo hablando contigo también, Gustavo, en el capítulo que le vi, ¿no? Y él es una persona que científicamente ha desgranado toda la historia, de dónde viene todo, y es muy interesante leerlo, y tiene mucha razón. Yo no estoy absolutamente de acuerdo en todo con él, pero hay mucho que está aportando. Entonces, quien realmente investigue y ponga cosas sobre la mesa es el que se va a llevar el gato al agua. Virginia, claro, Dime. Perdón, quería hacer un comentario porque me parece que también está muy bueno poder hacer investigación, por ejemplo, no sé, suponte, hay algunas patologías que hoy por hoy requieren de un acompañamiento no sé, para la adherencia al tratamiento, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, la diabetes, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, sería muy interesante, por ejemplo, poder hacer estudios donde se hagan los tratamientos, digamos, farmacológicos y médicos, clínicos, solos, pero además, por ejemplo, incorporar coaching. Entonces, ¿cuáles son los resultados que obtiene ese paciente? ¿De qué manera van mejorando sus niveles de las hormonas, etcétera, y su calidad de vida a medida que se incorpora coaching? Es decir, cómo hacer estudios de seguimiento de determinadas cosas, ¿no? Te puse una patología por ponerte un ejemplo, con o sin coaching. Entonces, ahí empezar digamos, a poder mostrar en otros ámbitos que no sean solamente los empresariales, cuál es la efectividad del coaching. No sé, se me ocurrió. Sí, hay muchísimo campo. Pero para hacer todo eso se necesitan agremiaciones fuertes. Alguna vez he hablado yo con Julio Laya y le decía, aparte de Newfield, que ¿dónde va a quedar el legado de Julio Laya? Yeah. ¿Quién recoge eso?
ahí deben estar las agremiaciones haciendo todo el trabajo de, oiga, venga, esto salió de aquí, lo que dice Virginia de Leonardo Ravier, de acuerdo, uno puede estar con él o no estar con él, pero lo interesante es que ya hay un libro de teoría general del coaching que deberíamos estarlo debatiendo en los capítulos, porque es una investigación seria. El que no conoce a Leonardo Ravier, el tipo es doctor en economía, doctor en psicología, aparte es coach. Creo que es de esos casos pocos de coaching que el primer amor profesional de él fue el coaching. O sea, él está vinculado al coaching desde chiquitico. Sí. La mayoría de nosotros llegamos ya después de haber pasado por 2 o 3 trabajos. Él tiene todo un desarrollo muy interesante sobre teoría general del coaching. Es un libro que deberíamos estar recogiendo, mirando, debatiendo. Y él está abierto además a todo eso, o sea que... Pero no hay una agremiación que pueda decir, oiga, venga, hagámosla. Y ICF, lo que te digo, al nivel global, su interés es otro. Él está desarrollando otras cosas, está mirando para desarrollar esos 3 temas, actualizarlo. A nosotros como capítulos, que ya es como país, oiga, ¿para dónde queremos llevar el coaching? Hay que sentarme con las agremiaciones que hay en mi país. Venga, debatamos qué hay en el mundo. En el mundo encontré esto, en el mundo encontré esto. ¿Para dónde va Colombia? Listo, Colombia quiere ir al colegio y tal. No, yo quiero que esto me lo vale el Ministerio de Educación de ir a otro país y entonces nos vamos a meter por el Ministerio de Educación. Otro dirá, nos vamos por el Ministerio del Trabajo porque queremos que sea como tecnológica, qué sé yo. Hay muchas cosas por discutir, pero cuando uno cita a un comité, llegan 5 o 10 personas. ¿Qué legitimidad tiene eso? ¿Quién nos va a escuchar con eso? Que es tortuoso. O sea, creo que al coaching le falta mucho coaching. Sí. El coaching para vender es una berraquera. Uno va a una organización y vende trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva. Se reúnen 2 coaches y salen peleando. Desgraciadamente, Gustavo. No, podemos estar aquí horas, pero hemos llegado a nuestra hora. La incoherencia es una de las grandes amenazas de nuestra profesión. Muchísimas gracias porque ha sido algo espontáneo. Muchas veces el coaching nos trae esto, ¿no? La espontaneidad y el momento presente. Yo te agradezco muchísimo, Gustavo, tu apertura a que esto haya ocurrido. Y a ustedes que han traído las inquietudes y les invito, ¿no? A que dentro de sus posibilidades se afilien a todo lo que puedan y sobre todo a ACTO. Y las espero el próximo mes. Yo empecé mi carrera como coach de una forma, digo, atípica. Yo me certifiqué en el 2011, me retiré de la Armada en el 2015, ya hacía parte de la ICF. Y yo creo que si no fuera por ICF, a través de voluntariados, no soy el coach que soy ahora. Tendría una mirada muy chiquitica, de juego chiquito. A mí la ICF me abrió la cabeza de lo que es el coaching, me abrió la cabeza mira, estoy hablando con Virginia, estoy hablando con mujeres hermosas de varios países, se lo debo a ICF. Ahí sí como una frase de cajón, pero no preguntes qué puede hacer la ICF por ti, pregunta qué puede hacer por la ICF, y en ese preguntar qué puede hacer en ICF, conocí a todos los coaches que quieran. He hablado con todos los que hablan español, he hecho intercambios con Rusia, con coaches de Rusia, de muchas partes del mundo, pero fue moverme y usar la ICF, de entenderla, y hice la invitación, está acto, ahí hablan de voluntariado, qué pereza regalar trabajo, qué pereza, eso no tiene precio lo que uno logra. Exacto. Exacto, porque empiezas a trabajar con gente que tiene las mismas inquietudes que tú y además conoces a muchísimas formas de trabajar, gente que ya lleva un bagaje profesional, que sabe otras cosas diferentes a las que tú sabes, se ha movido en otras culturas diferentes y a mí, desde luego, más que ICF Acto, me ha abierto muchísimo, me ha expandido muchísimo. O sea voy que yo soltando ICF, voy para allá. Venga. De todas maneras, tú y yo tenemos una conversación pendiente que no me la pierdo. Déjame, yo hablo con Sony y nos organizamos. Vale. Les dejo mi teléfono, me encantaría que nos estuviéramos en contacto para crear cosas. Y creo que ¿Dónde pones el teléfono? ¿Ya lo has puesto? No. Sí, está lo coloqué. Creo que se lo coloqué solo a Alba, ¿por qué? Ya lo coloco para todos. Lo que necesiten, estoy en WhatsApp a distancia. Genial.
Pues muchísimas gracias a todos por estar y espero volverles a ver pronto. ¿Ya han cogido el chat del teléfono de Gustavo? Está ahí. Muy bien. Un Bendiciones. abrazo a todos. Chao, chao, gracias Virginia por la oportunidad. Adiós. Chao, chicos, un placer. Chao. Gracias. Muchas gracias. Hace súper bien. Buen día para todos. Buen día.